Esta es una cámara de acción mini de Sony llamada la HDR-AZ1. Sí, Sony siempre le ha puesto unos nombres muy complicados a sus productos y esta camarita era un éxito hace 10 años. Esta Sony Mini Action Cam es la primera vez que la tengo en mis manos y me la prestó un amigo al que le agradezco porque me la prestó un par de semanas simplemente para grabar contenido, probarla y hacer obviamente este video para mi canal de YouTube. Esta es una cámara que tenía unas prestaciones bastante interesantes en el momento que salió y al ser Sony, por supuesto, no era tan económica como uno podría llegar a pensar. Además de la cámara, esto viene con un case que además acá abajo cuenta con una rosca de 1/4 de pulgada para colocar por ejemplo en un trípode. Este lente por el uso y por el tiempo ya está un poco raspado como se pueden alcanzar a dar cuenta, entonces no va a dar la mejor calidad de imagen. Y acá tiene los mismos botones y funciones que tiene dentro de la misma cámara. La estuve probando la calidad de imagen que tiene y hay que recordar que esto solamente graba hasta 1080 porque pues era más o menos el estándar de la época de hace un poco más de 10 años. Y la verdad, para hacer una cámara, y espero que tengan esto en cuenta a lo largo del video de hace más de una década, la calidad del 1080 creo que está bastante bien. Obvio, con los estándares de hoy en día probablemente se quede muy corto, pero creo que puede dar pelea incluso con lo que muchos celulares de gama muy baja hacen incluso al sol de hoy. Como estarás viendo en pantalla, tiene un ángulo bastante amplio y los colores a mí se me hacen personalmente un poco planos, un poco apagados. No sé si propiamente es lente de la cámara o que estamos acostumbrados ya hoy en día a unos colores mucho más saturados, pero lo que más me impresionó de esta cámara sinceramente fue el audio. Les voy a dejar un clip para que lo vean. Así graba esta Sony simplemente sostenida con la mano y se escucha el audio con muchísimo viento de fondo. Horas actuales y la verdad es que esto solamente graba en 1080, pero por lo menos lo que estoy viendo acá se me hace que la calidad está bastante decente. Además tengamos en cuenta que esto es una cámara de hace más de 10 años. Y esa calidad de audio se debe a que acá en el frente tiene dos micrófonos estéreo que la verdad me parece que resuelven bastante bien y que incluso resuelven mejor que lo que resuelven los de algunas cámaras modernas. Otra característica divertida que tiene esto es que si se dan cuenta en la parte superior tiene un botón de hold. ¿Y qué hace esto? Esto simplemente libera o activa el botón de grabar y que si uno no tiene cuidado, porque me pasó durante un día que me la eché en un bolsillo, se puede activar solo el botón de grabación y se come la pila en un momento y uno no se da ni siquiera cuenta. Cuando la saqué y la fui realmente a utilizar ya no tenía batería, pero fue porque se me olvidó ponerle ese bloqueo, que creo que eso pasaba mucho antes y no tanto ahora. Igual cuéntenme si les ha pasado esto con alguna de las cámaras modernas, porque por lo menos a mí no me ha ocurrido. Y la característica que de verdad me parece más curiosa de esta cámara, ni siquiera es la cámara en sí, sino que es esto. Que esto simplemente es como una muñequera, no sé cómo llamarlo realmente, que uno se coloca acá y desde acá uno enciende y controla absolutamente todos los controles de la cámara. Obviamente esto tiene un botón para grabar, tiene pues para encender, para apagar y para cambiar los modos a modo video, a modo foto. La verdad el modo foto no me pareció muy bueno sinceramente, como en casi ninguna de las cámaras de acción. Al sol de hoy han mejorado, pero pues hace 10 años ya sabemos cómo era la cuestión. Entonces la verdad esta combinación de dispositivos me parece muy curiosa y esta camarita la verdad fue divertida utilizarla un par de días, hacer unas pruebas y solamente se las traía al canal, no como un review porque yo sé que probablemente nadie va a comprar una Sony Mini Action Cam en pleno 2026, simplemente como un recuerdo del pasado de dónde vienen las cámaras y que hay unas que en su momento fueron bastante costosas, que fueron buenas en su momento como esta Sony y que a pesar del paso de los años siento que no ha caído tanto su desempeño. Obviamente los estándares modernos son mucho más altos, pero creo que resuelve bastante bien. Por lo menos entre usar esta y la Hero 4K, que sí tendrá el 4K, la verdad me parece un poco hasta más divertido usar esta camarita
e incluso creo que los micrófonos son mejores que la cámara más barata de GoPro. Y la verdad, amigos, este es un video súper corto sobre esta camarita simplemente porque me pareció curiosa. Me gustaría sinceramente que más fabricantes volvieran y se animaran a sacar esta clase de monitores de muñeca que me parecen bastante divertidos y bastante útiles también para algunas situaciones. Y decirles que esta cámara no es que estuviera guardada en un cajón, de hecho mi amigo la utiliza y la va a utilizar para la moto porque pues le parece divertida y lleva muchos años utilizándola para grabar el contenido de él y sus recuerdos de viajes y cosas por el estilo. No olviden que si quieren saber más de cámaras de acción, en mi canal encuentran una gran variedad de videos que también les dejo por acá en pantalla para que vayan y los vean. Nos vemos en el próximo.